Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Estar aquí en casa y es para mí un gusto, es un privilegio compartir la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú has tomado tu lugar en esta reunión. Y hoy te pedimos, Señor, que me unjas y que tenga yo claridad de transmitir a través del Espíritu Santo el mensaje que tienes para tu iglesia hoy. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Estamos quietos en nuestro corazón? ¿Sí? Mira, ahorita que se fueron los niños, se va mucho, como que estamos muy solitos. No, no es cierto. Estaba yo declarando que pronto tendrán unas mejores instalaciones. Los niños. Declaramos también que habrá una alberca. Hay lugar donde habrá esparcimiento, porque Dios está mandando los recursos del cielo para que esto se lleve a cabo. ¿Sí? Y que a veces son las 3, 4 de la tarde y seguimos aquí. Aquí no hay nadie que nos corra. ¿Sí? Aquí estamos muy contentos y vamos a compartir la palabra de Dios. Mire, hemos estado hablando. ¿Cuántos han estado viniendo los domingos pasados? Hemos estado hablando del cambio y usted va a oír y del cambio, ¿verdad? Que es necesario cambiar para avanzar, es necesario cambiar para avanzar simplemente. Si no queremos cambiar, nos vamos a atorar y no vamos a ver lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. De eso se trata esta predicación. Fíjese, hay 3 tipos de personas que quieren el cambio, sí lo quieren. Otras lo quieren, pero no saben cómo. Y la otra es que de plano no quieren, que no quieren cambiar. Y nosotros tenemos que entender que necesitamos renovarnos. En Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si estamos de acuerdo, lo hemos estado mencionando todos los domingos hemos estado escuchando Romanos 12:2. El apóstol Juan dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado, dice que tengas salud y que seas prosperado así como prospera tu alma. ¿Verdad que hemos oído también ese versículo? Así que nosotros debemos de entender que tú debes entender que Dios te quiere bendecir y que te quiere bendecir para un propósito. Dice la palabra de Dios también en 1 de Timoteo, dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dios desea que confiemos en Él. Y fíjate, hemos estado también escuchando sobre el águila, ¿verdad? Cómo el águila se renova de tiempo en tiempo para poder extenderse. Él cambia su pico, se remonta a las alturas, tiene una visión muy clara. Y yo, muy clara por ejemplo, de cuando va a tomar la presa. Dios hace una comparación a su iglesia, y la iglesia somos todos nosotros. Pero yo voy a tomar Isaías 40 desde el 27, me atrevo a leer en la versión traducción lenguaje actual, que dice en Isaías 40:27, dice: pueblo de Israel, ¿por qué te quejas? ¿Por qué crees que Dios no se preocupa por ti? Tú debes saber que Dios no se cansa como nosotros. Debes saber que su inteligencia es más de lo que imaginamos, y debes saber que su poder ha creado todo lo que existe.
29. Dios les da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. Los jóvenes se cansan por más fuertes que sean, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas y podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Cuando dice aquí, pero los que esperan en el Señor, la palabra esperar viene del hebreo que es kabá y significa atar o ligar juntos por medio de torcer. El sentido es que si en realidad nosotros esperamos en el Señor, estaremos buscando constantemente su rostro y estaremos ligándonos, junto con Él, y tendremos el deseo de llevar a cabo su voluntad. A veces empezamos el camino de Dios y aflojamos el paso y ya no queremos avanzar porque nos desligamos de Dios. Esta prédica se llama renovar es inversión, y yo le agregué, renovar es inversión para conquistar, porque como iglesia necesitamos saber y tener muy claro hacia dónde vamos como iglesia aquí en este bello puerto de Acapulco, porque aquí el Señor nos tiene. Entonces, el águila, te voy a decir algo que investigué del águila. El águila no permanece perpetuamente joven, sino de hecho periódicamente toma un brillo sobre sus alas que le da una apariencia joven. Tal es la intención aquí. Dios promete dar fuerzas para la jornada, para que nosotros podamos correr y no nos cansemos. ¿Qué quiere decir? Que aquí el Isaías está diciendo, te vas a cansar, la gente se cansa, los jóvenes, pero los que están ligados, los que están buscando el rostro del Señor, saben hacia dónde van, saben hacia dónde vamos como familias que quieren impactar esta sociedad. Y todo es un proceso, ¿sí? Y entonces entendemos que el águila, por ejemplo, una de las características del águila es saber que desde las alturas planea hacia dónde va. El estar en lo alto le permite visualizar y ver el panorama completo. Por eso la iglesia se le compara también como una águila, ¿sí? Nosotros como iglesia debemos saber hacia dónde vamos, debemos tener una visión muy clara, ¿verdad? Hacia dónde vamos para no perdernos en el camino y sobre todo no perdernos en nuestro llamado. Hay personas que piensan que no tienen ningún llamado y todos, diga todos, tenemos un llamado en el reino de Dios. Y ahorita eso lo vamos a ver. Todos, porque el Señor le ha entregado capacidades distintas a cada individuo. Le entregó capacidades distintas, dones a cada persona. Así que todos somos útiles en el reino de Dios. Fíjate, en Efesios 1:4 dice, porque dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Solamente porque Él quiso, nos adoptó, Él quiso escogernos y sobre todo trazar un destino que es el propósito para nosotros. Si alguien piensa que su destino era fracasar, era estar sin la herencia de Dios, se equivocó. Porque la herencia de Dios es que tú seas una persona no solo excelente, exitosa, sino que aprendas a multiplicarte en el reino de Dios. ¿Sí? Hay personas que pueden decir, es que yo nada más nací para maceta, así quien te dice, ¿no? Pero no,
Dios dice que aun por torpe que seamos, no nos vamos a extraviar del camino. Tenemos un propósito. Y fíjate, dice aquí en 2 de Corintios, porque fíjate, Dios, cambiar, renovarnos es invertir. También Dios nos pide. Dice, ¿para qué nos pide? Dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, Dios dice, te quiero bendecir porque tengo un propósito, no solamente en lo material, en todas las cosas desea que el Señor, Él desea bendecirnos. Es segunda, mi amor, 2 de Corintios 9:8, por si no lo mencioné, discúlpenme. Es que me van a tomar el tiempo. Estamos haciendo un ensayo, simplemente, ¿verdad? Aquí no hay problema, pero sí, yo sé que tengo que apurarme. Bueno, fíjate que analizando como todo esto es una introducción, todo esto es un proceso. A mí me encanta la historia, me encanta mucho leer y recordar todo lo que el pueblo de Israel pasó. Y Dios, quiero decirte que Dios visitó a su pueblo. Hubo un canto que me llenó porque dije, ay Señor, qué bonito, porque dice que encuéntrame otra vez. Decía ese canto, ¿verdad, chicos? Encuéntrame. Me gustó, porque ¿sabes qué? Ahí en Éxodo 3:7, no da tiempo de leerlo todo, pero en ese versículo, capítulo 7 de Éxodo, habla del primer encuentro que tuvo Moisés con el Señor. Es cuando la zarza se le apareció, no se quemó, Moisés se quedó impactado. Y 3:7, pero no vamos a leer del 1 al 7 por el tiempo, pero voy a tratar de leer un poquito del 7 en adelante. Yo te animo a que estudies, leas Éxodo, para que veas cómo es que encontramos tanta enseñanza, tantas características y atributos de Dios en todo ese proceso que pasó el pueblo de Israel, que también nosotros pasamos como creyentes, para llevarnos a la excelencia, para llevarnos a la multiplicación, para no perdernos en el camino. En Éxodo 3:7 al 10, dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarnos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y los lugares del cananeo, del eteo y del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo y todos los feos, ¿verdad? Dice todos los feos. Dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ve por tanto, y ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés le preguntó, si me pregunta cuál es su nombre, ¿qué voy a decir? Y en el 14 le responde Dios. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió, el yo soy me envió a vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que es el Dios eterno. Traduce una Biblia, el yo soy es, yo soy tu justicia, yo soy el que pelea por ti, el que siempre ha sido, yo soy tu paz también. Dios se identifica a sí mismo como yo soy el que soy. Al declarar su nombre divino y atributos, subrayando que la cuestión no consiste en quién es Moisés, sino quién está con él. Él tenía que quedarle muy claro de que el yo soy, el ser, no que era, el que era, es y siempre ha sido, estaba con él.
¿Sí? Sí, te das cuenta que era Dios mismo que vino a visitar a su pueblo. Eso a mí me llena, hermanos. Porque a veces, ¿sabes por qué? Bueno, dice la Biblia que el clamor subió hasta los oídos del Señor, y dice, y les visitó. Yo no sé cuántas veces el Señor te ha visitado y te has hecho el indiferente. No tengamos el corazón duro, pues. Entonces, este nombre se relaciona con el verbo hebreo ser, y por lo tanto implica la absoluta existencia de Dios. El que una persona crea o no crea en Dios, eso no cambia nada. Dios es. ¿Cómo? Dios es. Él es por siempre y para siempre y por los siglos de los siglos. Denle un fuerte aplauso al Señor. En una vida cristiana de éxito comienza, fíjate, una vida cristiana de éxito comienza con el conocimiento de Dios. En Éxodo, Dios revela parte de su naturaleza y carácter. Conocer verdaderamente a Dios debe afectar nuestras conductas. El que Dios se haya manifestado en la nube, que haya estado más bien en esa nube, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel anduvo en el desierto y se manifestaba y había una gloria tremenda y debía afectar la vida de los israelitas. De igual manera, el conocimiento de Dios debe afectar nuestra manera de vivir. No quiero meterme mucho en eso porque no me va a dar tiempo. Solamente puedo mencionarte que la historia de Israel nos ofrece por lo menos 4 claves para hacer más fructíferas nuestras vidas, así como lo vivió el pueblo. Nosotros debemos saber y entender que en Cristo somos fructíferos en todo lo que hacemos. En todo. Somos bendecidos, somos prosperados. Bueno, pero ahorita les digo, no todo es color de rosa en un inicio, ¿verdad que no? Dios tiene que todo es un proceso. Dios debía de tratar al pueblo, porque primero estaban en condición de esclavos, ¿sí o no? Eran esclavos, donde no hay nada, donde eran oprimidos, donde pues no tenían nada. Luego el otro paso, que era el desierto. El Señor los llevó hacia el desierto, donde había nada más lo suficiente, donde dependían de Dios, donde el calzado y el vestido no se les acabó. Ese es el proceso, ¿sí? ¿Y el otro cuál era? Fíjate, sacarlos de la tierra de Egipto también representa, es una figura de cuando el Señor nos viene y nos salva, ¿sí? Nos salva nos perdona nuestros pecados, nos saca del mundo para vivir una vida distinta. Y la tierra de promesa, entonces, esa tierra de Canaán, donde hay suficiente de todas las cosas. Esa tierra de Canaán, ¿qué significa? Donde hay todo, donde ya pasaste la prueba, pero en el tiempo del desierto no da tiempo de explicar, pero Dios debía tratar con su carácter, debía tratar con su corazón, debían de quitar la soberbia, la envidia, debía darse, el pueblo se tenía que dar cuenta de todo lo que había en su corazón, y que ellos tenían que pasar un proceso de purificación en ese proceso de desierto. Tenía que tratar con su pueblo, porque Dios había dicho que debía llevarlos, debía de ser una gran nación, la nación más poderosa de la tierra. ¿Cuántos se acuerdan del video que nos pasaron hace 15 días? Los más ricos son los judíos, los más inteligentes en todas las áreas, los judíos. Dios prometió eso para ellos. Entonces, ese proceso es doloroso. Ese proceso es cuando tú descubres realmente que en tu interior falta mucho trabajo que hacer
el Señor para llegar a la tierra prometida, ¿sí? Ahora, fíjate, cuando a mí me impacta cuando dice yo soy el que soy. Fíjate fíjate, en el desierto fue difícil cambiarles la mentalidad al pueblo. Estando ahí, pasando las pruebas y las situaciones, de repente anhelaban estar en Egipto. Querían estar aunque sea tantito en Egipto, porque ellos todavía debían darse cuenta y tenían que arrepentirse, tenían que agradecer al Señor lo que les daba en ese momento, que era el maná. Y era cuando ellos peleaban con Moisés, le reclamaban y le decían, mejor nos iba en Egipto, mejor hubiéramos estado allá. No entendían que debían de pasar un proceso para llevarlos a un lugar de excelencia, ¿sí? Entonces, esa parte Jesús también la vivió, el querer cambiar la mentalidad de los líderes de su tiempo, pues costó trabajo, por eso lo mataron, porque decía, ¿cómo que te dices el yo soy? ¿Verdad? Fíjense, cuando fueron a apresar a Jesús, le llamaron que dónde estaba Jesús, y dijo que le preguntaron los guardias que quién era, y dijo, yo soy. ¿Y qué creen que pasó? Suelo, porque él dijo, yo soy. El Dios del universo estaba ahí, listo para morir por ti y por mí. Ellos cayeron porque él dijo, yo soy. También lo crucificaron por haberse llamado Hijo de Dios, porque él decía que era su padre, y eso para ellos chocaba con su mentalidad. Decía, es que no, Jehová, el yo soy se le conocía como Jehová, Adonai, el Shaddai. Y cómo tú te dices ser hijo de Dios, era una blasfemia para ellos. Costó mucho trabajo cambiar la mentalidad. Eso pasó en el desierto. También les costó mucho trabajo a Moisés estar cambiando la mentalidad del pueblo. Pero bueno, no me quiero detener tanto ahí. Entonces, me quedé. Las 4 claves que yo encuentro, 4 claves para conocer el corazón de Dios. Por ejemplo, uno es, el pueblo de Israel, al igual que nosotros como su iglesia, debían comprender que Dios es. Su nombre, el yo soy, el que soy, ¿qué tenían que hacer? Confiar plenamente en Él. Y es lo que nosotros debemos hacer. Confiar plenamente en Él y descansar en Él. Con razón, bueno, el punto número 2, debían recibir a Dios como el único Señor que los sanaba de toda opresión, que los libera, al igual que nosotros. Sanar es un atributo de Dios y su voluntad es restaurarnos. Eso podemos aprender. El número 3 que podemos aprender de Éxodo es la entrega a Dios debía ser sin titubear. Era algo visible y era como decir, Él es mi bandera. Ellos debían de no solamente decirlo, sino demostrarlo, que ellos estaban entregados a Dios. Cuando nos rendimos a Él, triunfaremos en las batallas de nuestra carne. Ellos debían de vencer todos los problemas de la carne. Debían de quitarse la murmuración, debía quitarse sobre todo la murmuración. Debían de dejar no debían de tener ídolos, debían de tener relaciones únicamente con sus esposas, etcétera. Eso lo aclara también el apóstol Pablo cuando dice, hermanos, lo que está escrito en el pasado es para que nosotros nos sirva de ejemplo y no caigamos en semejantes pecados o errores. Eso lo menciona Pablo. Y lo cuarto es honrar a Dios, es seguirlo
implica obedecer, esto santificaba al pueblo. O sea, el honrar a Dios significaba seguirlo, y esto de seguir únicamente al Dios verdadero santificaba al pueblo. O sea, hacía que el pueblo, porque Dios hacía de la iglesia, de Israel, su especial tesoro. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dice, vosotros sois mi especial tesoro? Y todos nos encanta ese versículo, pero si tú lees el contexto, debían de cumplir las ordenanzas. Bueno, entonces, el pueblo de Israel pasó, ya dije, los 3 procesos: como esclavo, pasaron como esclavos, pasaron por el desierto y se fueron a la tierra prometida, que había más de lo suficiente. Todos tenemos tiempos bajos, así de que no hay para nada, y tiempos de mucha victoria. Yo creo que el pueblo de Israel, al igual que nosotros, somos probados ahí. Estábamos platicando Benjamín y yo ayer, y ¿te acuerdas de nuestros tiempos de pobreza? Digo, ¿sabes qué? No me acuerdo. No me acuerdo. Porque yo más bien, sí me acuerdo algunas cosas, pero yo recuerdo que yo no tenía no teníamos para comprar ropa. Yo les hacía a mis niñas con retazos de la parisina sus vestidos, que no había para comprar, y yo estaba muy contenta. Para poder iniciar el ministerio que él tenía, tuvo que vender una camioneta Rambler, que me la quitó, ¿no es cierto? No me la quitó, la sembramos para poder tener un camioncito, y andaba ahí fascinado con un grupo, mi marido. Pero si yo te platico los inicios de cómo yo he visto la mano de Dios multiplicando la comida. Recuerdo que mi sala no era sala, era una alfombra y un sillón, y ahí teníamos reuniones de jóvenes. Y me acuerdo que hacíamos con 1 kilo de carne un montón de picadillo, y todos comían. Yo veía cómo las cosas se multiplicaban, y lo que nosotros teníamos lo poníamos al servicio de Dios. Y ¿sabes qué? No nos pesaba, porque había un gozo, una alegría, pero no sabíamos que estábamos en un proceso. Yo al menos no sabía. A veces como que no me doy cuenta, pero hasta el día de hoy, por ejemplo, como yo sé coser y todo este tipo de cosas, me cuesta trabajo comprarme un vestido. Yo de una tienda de esas fifís, me la regalan. Mejor, mire, este vestido me lo regaló mi hija Tania hace 2 años, el Día de las Madres. Por cierto, las mujeres vamos a celebrar aquí el Día de las Madres en mayo 11. Sí, las mujeres de Victoria, aquí vamos a estar, sí, en un desayuno. Y yo recuerdo ese caminar, que también hubo desierto. Hubo un desierto de nada más depender del Señor. Yo recuerdo que este niño estaba chiquito, tenía todavía biberón. Yo cosía, confeccionaba ropa, porque de eso vivíamos. Hubo un tiempo donde a mi esposo no le pagaban, siendo todo un arquitecto, ¿verdad? Un profesional. Hubo quien nos criticara por haber tomado la decisión de servir al Señor y de que van a vivir, ¿verdad? Pues Dios va a proveer. Sintió el llamado, pues Dios va a bendecirnos. Pero quiero decirles que yo, esos inicios, me acuerdo que yo debía de entregar una costura, al menos un vestido diario para poder comer. Y no tenía yo muchacha, no tenía quien me ayudara, solamente corría a la esquina, tenía una cocina económica y yo traía mi comida a la casa. Y estaba embarazada de Tania, ¿verdad? Una cosa así. Fueron unos inicios hermosísimos, que si hubo escasez, Dios nos enseña a no quejarnos. A no quejarnos. O sea, esa era la cosa, que el pueblo de Israel debería de estar agradecido por lo que Dios le estaba llevando, o por lo que en ese momento tenían. Fíjese bien. Lo comentaste, Chava, en la prédica en la mañana, a ver si te la puedo volar. ¿Cómo salió el pueblo de Israel? ¿Se acuerda que cuando el pueblo de Israel, cómo salió no lo dijiste eso, ¿verdad? No. ¿Cómo salió de Egipto?
cargado, ¿verdad? Cargado con todo, pero ¿para qué? Porque todo lo iban a ofrecer a Dios. Todo lo iban a ofrecer. ¿Cómo cree que se hizo el templo o el tabernáculo? ¿Cómo se hizo todo eso? Pues con todas las cosas que ellos tenían y de su corazón daban para la obra. Ellos entendieron el propósito y claro, batallando ahí con algunas tribus, con algunos que salieron, que se camuflajearon entre el pueblo, pero eran de los que iban en contra. Finalmente Dios les dio la oportunidad, pero no entendieron. ¿Pero qué creen? Se quedaron en el desierto, porque Dios tenía que purificar al pueblo, tenía que entender su llamado y el propósito por el cual el Señor los había sacado. ¿Entendemos esa parte? Entonces tú puedes tener momentos difíciles, pero piensa lo que leímos en Efesios, que Dios te tiene un destino glorioso. Es una escuela. Lo que tú pasas en tu vida, dale un aplauso al Señor. Es una escuela. Es una escuela, no es permanente. No es permanente. Y hoy me estaba acordando que hace un año le hice un vestidito a mi nieta, ese que traía el otro día ahí, uno rosa. ¿Y qué cree? Me quedé con una tela que no le he hecho porque ya no tengo tiempo. Terminé armándolo y lo terminó la hermana que trabaja en mi casa, porque ya es otro tiempo, ya pasó esa época y ahí me quedé en que ya no puedo porque el Señor nos ha llevado a otro tipo de actividades. Pero yo disfrutaba, aprendí a tejer en Saltillo cuando nos agarraron los fuertes fríos. O comprábamos un suéter o compraba bolas de estambre para hacerles a mis hijos y pijamas de franela porque nos moríamos de frío. Ese fue nuestro proceso y estábamos contentos, no lo sentíamos porque había y la sigue habiendo, un gozo, una alegría de servir al Señor. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Que nos dimos todo lo que teníamos, dimos nuestra energía, damos nuestro tiempo, nuestros dineros, nuestros carros, todo lo pusimos al servicio de Dios para que la obra de Dios se llevara a cabo. Por eso nosotros debemos tener en claro a dónde vamos como iglesia, hacia dónde vamos. ¿Vas a estar siempre de esclavo? No es el propósito de Dios. Estás en el desierto, arrepiéntete, mi hermano, de tus pecados. Arrepiéntete, porque Dios te quiere llevar a la tierra de promesa, donde fluye leche y miel. Fíjate, yo aquí puse renovar, cuesta trabajo. Costó mucho trabajo cambiar la mentalidad del pueblo, que ya no estaba siendo esclavo. De repente, pues anhelaba querer estar en Egipto, que representa al mundo. En el versículo 8, de ahí solamente voy a leer una parte de Éxodo 3:8, donde dice: y he descendido para librarnos de la mano de los egipcios. Egipto es un tipo, ya dije, del mundo. Esto es, puse también que el Señor se entregó para sacarnos de la esclavitud del pecado. Eso representa también. ¿Quién nos tiene como esclavos? El diablo, ¿verdad? Porque él desciende a nuestra vida para librarnos de la esclavitud del pecado, para librarnos de este presente siglo malo. ¿Cómo lo hizo? Por medio de la cruz. Eso lo dice en Gálatas 1:4. Dice que se dio a sí mismo para librarnos de este siglo malo. Así dice. Y sigue diciendo en el 8: a los lugares del cananeo, del hitita, del amorreo, de ferezeo, heveo y el jebuseo, estas tribus que ocupaban entonces la tierra prometida, tipifican la carne que procura estorbar al creyente en el propósito de Dios, y por eso se pierde el rumbo. Entonces Dios tiene algo grande, pero no te tienes que ir de bruces, ¿verdad? Porque la gente empieza a tener bendición, prosperidad y le gana la carne. Después ya no sabe para qué le dio, no, se le olvida el propósito por el cual el Señor le dio. Y aquí debían de vencer a estas tribus que representan nuestra propia carnalidad.
¿sí? Los cambios generan expectativa y esta nos lleva a extender nuestra fe para lo nuevo, ¿sí? Los cambios generan expectativa. Ahorita simplemente, bueno, ya la mayoría sabe que el próximo domingo nuestros hermanos que están allá en el Parque Papagayo ya no van a estar. Van a estar ahora en Heritage, ¿sí? A las 9, de 9 a 11, ¿sí? ¿Verdad? Y el de las 6 de la tarde también ahí en el restaurante Casa Los Abuelos. Y este cambio pues generó así como mucha revolución, ¿verdad? Decir, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a...? Es caro esto, el lugar, ya de por sí tenemos muchas cosas. Amor, ¿quieres decir algo? Comentar nada más que efectivamente estos días, estas semanas, hemos estado hablando de la importancia de los cambios, de no tenerle miedo al cambio. Entonces, cuando vamos dando pasos de fe, vamos viendo la provisión y la ayuda de Dios. Entonces, esto es algo bien importante porque sí se nos pasó hace un momento decirles que estaremos los domingos a las 9 de la mañana y 6 de la tarde allá en la costera. En las 9 de la mañana en el Salón Heritage, que es un salón de congresos, donde estaremos de 9 a 11 de la mañana allá en la zona centro. Damos un aplauso al Señor por esto, porque Dios nos está llevando a avanzar. Y ese lugar tiene espacio como para 700 personas cómodamente, con aire acondicionado, en fin, todo lo mejor. Hay que verlo, conocerlo, pero los que estamos por este rumbo vamos a seguir viniendo a las 12 del día para disfrutar. Aquí vamos a tener también una alberca, tendremos el salón de los niños, el Reino Kids, un salón que estaremos ya prontamente construyendo. En fin, vamos a seguir avanzando, tanto aquí en la zona Diamante como en la zona centro. A las 9 de la mañana, Salón Heritage, y a las 6 de la tarde, Salón La Roca, que está en Casa de los Abuelos de Costa Azul, en el salón que está interior del restaurante. Así es de que Dios nos está llevando a más y no hay que tenerle miedo. ¿Por qué? Porque el Señor está bendiciendo a su iglesia. No estaremos más en Egipto, que es el pecado, la vida pasada. Estaremos en la tierra prometida, donde hay abundancia de todas las cosas y donde fluye leche y miel a favor del pueblo de Dios. ¿Está de acuerdo, iglesia? Dale el aplauso al Señor. Esposa, puedes continuar. Entonces, los cambios generan expectativa y decimos, y la fe se tiene que extender para lo nuevo, para lo nuevo. Israel debía de experimentar la gloria de Dios desde la intimidad de sus hogares. Fíjese bien, ya no da tiempo de explicar, pero a mí me encanta entender esto, que en medio de tanta oscuridad y de tantas plagas que el Señor manifestó su poder, en la intimidad de los hogares de los verdaderos hijos de Dios se manifestaba una gloria. ¿Se acuerdan? La tierra de Gosén, ay, no les pasaba nada. Si acá les daba, si Egipto, el agua se había convertido en sangre, ellos tenían agua. Si acá les llovían los piojos y las ranas, ellos no. Si acá tenían tinieblas, ellos estaban en la luz. Dios estaba manifestando que aquellos que confiaban y que cumplían que realmente cumplían con lo que Él decía, ellos debían estar experimentando esa gloria, lo tenían que vivir. Igual nosotros, hermanos, necesitamos saber hacia dónde vamos como iglesia. Tienes que experimentar la gloria de Dios en tu casa. No permitas, ahora sí que vive lo que crees, ¿sí? Vive lo que crees, vívelo. Tu púlpito es tu cocina, tu púlpito es tu oficina también. No necesitas necesariamente venir y presentarte aquí y predicar. Tu púlpito es el lugar donde tú te relacionas, es la manera en que nosotros vamos a poder multiplicarnos y cambiar las cosas. Decimos, es que yo no tengo ministerio. Así pudo haber dicho el pueblo de Israel, es que esto no es para mí, y por eso se quedaron postrados en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Y nosotros como iglesia, fíjate, nosotros recibimos una palabra hace muchos años
que debíamos de multiplicarnos y que Dios iba a tener 3 lugares. De verdad, ¿te acuerdas? Iba a tener zona centro y varios puntos de aquí de la ciudad. Y decimos, Señor, ¿pero cómo lo vamos a hacer? Con la gente que está comprometida, con la que entiende su llamado, con la que ha recibido talentos y sabe que sus talentos los debe de poner a producir. Y mira, vámonos rápidamente. Bueno, ustedes conocen la parábola de los talentos que está en Mateo 25, del 14 en adelante habla de que el Señor, bueno, mejor lo leo porque luego me queda, dice en el versículo 14, dice, narra que el reino de los cielos es como un hombre que se fue lejos y llamó a sus siervos y entregó sus bienes. Creo que lo leí mal, es que ese no lo escribí. Dice, a uno dice que le dio, dice aquí, porque el reino de los cielos, pon el 14, mijo. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Ahora sí el 15. Dice, a uno dio 5 talentos, al otro 2 y al otro 1. Y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Dios ha entregado dones y capacidades a su gente, a la iglesia, a su pueblo. Si alguien dice que no tiene talento, está mintiendo, pero todos tenemos un talento, ¿sí? Y dice, ya sabes que en el 16 dice que el que le dieron 5 los multiplicó otros 5. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otro 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Fíjate, aquí nos está hablando de recurso material. Y dice, y fíjate, en el 19 dice, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Te digo cuándo va a suceder esto. Esto será cuando Cristo venga por segunda vez. Tú y yo vamos a entregar cuentas de lo que recibimos y cómo lo empleamos, ¿sí? Y aquí habla de recurso material, ¿sí? Tú no puedes esconder. Aquí lo interesante es que los que recibieron 5 y 2 tuvieron la misma recompensa, ¿sí? Recibieron lo mismo, pero el que escondió el talento, escondió el dinero, el problema no era, el punto no era que lo guardara, preservar el talento, sino debería de multiplicarlo. Por eso necesitamos saber que tú tienes un llamado, que tú tienes un propósito dentro del caminar con Cristo, sobre todo, y como iglesia. Pégatele a tu líder, pégatele a un pastor, dile, ¿en qué le puedo ayudar? Muchos están esperando mucho tiempo para abrir una casa, para abrir su casa y se hagan grupos de estudio bíblico. No te esperes, empieza a servir. Y es una manera, apenas vi hace 8 días a una mujer que ha estado pasando muchos problemas de depresión, muchísimos, por años, enferma ella. Y le dije yo, ponte a las órdenes de la hermana de Reino Kids y empieza a servir con los niños. Y hace poquito me la encontré y me dijo, hermana, me siento bien, me siento ahora bien. Siempre estaba empastillada, quejándose, queriéndonos ahí de planta a Benjamín y a mí y otros pastores, pero le dije, necesitas servir, servir en la obra del Señor, tú eres útil todavía. Y hoy se siente muy bien, porque encontró su propósito, encontró un llamado, encontró algo que hacer en la obra de Dios. Y ella es maestra, es una mujer jubilada. ¿Y qué crees que hizo? Puso su talento al servicio de Dios y Dios lo está multiplicando. Sí, y ella se siente contenta, se siente útil. No somos perfectos, ¿verdad? Porque nadie es perfecto, pero sí, lo que Dios premia aquí es la fidelidad. Porque Dios le dice,
bien, buen siervo, ¿y qué? Y fiel, ¿sí? No importa si son 5, 2, 3 talentos, lo que Dios premia es la fidelidad. Si tú tienes un don de enseñar, enseña, no te quedes con eso. Si tú tienes un don para ir a visitar, dile a tu pastor a quién quieres que visitemos. Sí, yo tengo una lista así bien larga de que no tengo tiempo de visitar a algunas personas. Quisiera tener menos años, ¿verdad? O el tiempo para ir a visitar, pero tú puedes decir, ¿en qué le ayudo a tu líder, a tu pastor? ¿En qué puedo servir? Luego decimos, no me ponga en tal lugar, no me ponga en aquello, no ponga condiciones, mejor obedezca. Porque fíjate, la bendición para Israel fue su obediencia. El que una persona obedezca lo lleva siempre a un triunfo, a una victoria. Dice, bueno, hasta ahí quiero decir, tú pones todos tus talentos y capacidades a trabajar para que se multipliquen. Cada uno de nosotros nos es entregado esa capacidad. La fidelidad es la que está siendo recompensada. Ya lo mencioné. Fíjate bien. Vamos por último. Vamos a Lucas 5:7, algo de... Aquí tiene como título la pesca milagrosa. ¿Cómo es que podemos avanzar también como iglesia, multiplicándonos, viendo milagros en lo que hacemos? Fíjate bien, en Lucas 5:7, ya nos vamos, 5 del 1 al 7, dice: y aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Fíjate, esta acción de lavar las redes lo hace siempre pues el pescador. Lo último que hace después de pescar es lavar o remendar las redes. ¿Por qué hacía esta acción? Porque mañana las iban a usar, ¿no? Pero esto habla de tener fíjate bien, habla de tener relaciones limpias como equipo, como iglesia, como siervos del Señor, como gente que ha vencido los problemas de la carne, ha vencido las envidias, las murmuraciones. Limpiar las redes es que estás enfocado en lo que debes estar, que las cosas triviales ya no te distraen, porque la pesca es grande. Lo que Dios quiere hacer es algo milagroso en este tiempo. En medio de tanta crisis que vemos a nuestro alrededor, Dios quiere manifestarse. ¿Y a quién va a usar? ¿A quién? A todos. A cada uno de nosotros nos va a usar. Por eso dice limpiar las redes. Dice, un pescador lo último que hace es lavar las redes, esto es remendarlas también. ¿Qué pasaría si las redes no están limpias o estuvieran rotas en el momento del milagro? Pues la pesca se iba a ir, ¿verdad? Lo ganado se iba a perder. Entonces, aquí nos está hablando de tener relaciones sanas. Está ahorita llegando... Yo percibo en mi espíritu, y no solamente yo, muchos hermanos que están en la oración, perciben algo grande va a pasar aquí en Acapulco. Algo sorprendente, estará viniendo un hambre de Dios, de tal manera que las iglesias van a ser insuficientes. Este lugar será insuficiente para contener a toda la gente. El Heritage y todos los lugares donde se invoca el nombre del Señor serán insuficientes. Dice aquí la palabra que dice aquí: y entrando en una de aquellas barcas, las cuales era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar.
Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos pescado, hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en otra barca. O sea, dijeron: aquí hay tanto que queremos que nos ayuden. Y dice aquí que las dos barcas se llenaron. ¿Qué te quiero decir? Que puede haber momentos donde no tienes nada, donde trabajaste, tal vez no llegaste a las metas que tu empresa te puso y no llegaste. Sin embargo, aquí dice que hubo un milagro que dice el Señor: hazlo otra vez, ve más adentro. Y hoy nosotros como iglesia debemos entender que vamos hacia la conquista, que si bien es cierto tú pones tu vida, tu tiempo, tu dinero, tu casa, tu coche, es porque Dios quiere ir más allá, ¿sí? Como iglesia debemos ser como el águila y decir: Señor, tú estás alcanzando incluso a gente que era inalcanzable, gente que veíamos así como con, ay Dios mío, el evangelio también es para él, para ella. La buena noticia de salvación es para toda la gente. Nosotros no podemos decir: es que aquel no va a recibir por esto. ¿Tú qué sabes? Dios, el Señor lo tiene también para su gloria y te va a usar a ti. Así que tienes que quitar tu mentalidad de que no puedes, de que aquel no se va a salvar. Debemos ver como el águila. Cuando habla de que en las alturas, es cuando la iglesia entra en ese tiempo de oración, en ese tiempo donde oye de Dios y podamos tener los ojos espirituales, ¿verdad? Donde ves lo que Dios ve. Por eso el Señor dice: no te canses. Los que confían en el Señor, dice, nuevas fuerzas tendrán, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Fíjate, hoy en día, ya nada más por último, lo nuevo, ¿no? Están queriendo hacer todo nuevo, todo, incluso los predicadores, ¿verdad? Están queriendo implementar nuevos vestimentas y no sé qué tanto. Yo, por ejemplo, yo de repente tengo aquí atrás a Mollito, que lo aprecio mucho. Me peleaba de repente: peínate, hijo, unas greñotas así, ¿no? Y unas fachas. Digo, bueno, que no tiene para su ropa, que no tiene, le va a regalar. Bueno, es que tenemos que ir también por toda esta nueva generación. Lo que estamos haciendo nosotros lo van a continuar esta generación para alcanzar lo que no se puede alcanzar con greñas, con los pantalones rotos, sucios no, o sea, necesitamos ver como el Señor ve y decir: Señor, ¿en dónde me quieres? Los primeros que sostienen, fíjate, los que sostienen la iglesia somos todos nosotros. Nosotros debemos poner los talentos, tus dineros, todo, para que tu dinero, me encantó lo que dijo Chava, de estar circulando. El dinero tiene que circular, al igual tus talentos, porque el Señor no se queda con nada. Todo lo que tú hagas en la obra del Señor, 1 Corintios 15, último versículo, dice: no quedará sin recompensa. Todo lo que tú hagas. Entonces yo te quiero preguntar: si te estancaste, pídele al Señor perdón. Si estás atorada en el desierto, no es el propósito que estés todo el tiempo en el desierto. De esclavo menos. ¿Quién es esclavo aquí? Dígame. Nadie, ¿verdad? Somos libres en Cristo Jesús para servirle y decir: Señor, gracias, porque en medio de una generación perversa y maligna, tú me tienes. Aquí estoy, Señor, para servirte a donde tú quieras. Hay algunos que de repente tiran la toalla porque se cansaron. No te canses.
la recompensa viene. Sigue sembrando para el reino de Dios. Dice la palabra que el hombre que gana almas es sabio. Sigamos ganando almas para Cristo. ¿Cómo estás? ¿Sí? No nos cansemos, pues. Así que ponte de pie. Yo te voy a aventar un reto. Si tú realmente no te has encontrado en el lugar, fíjate, en el proyecto de Dios, pídele al Señor que te abra los ojos. Amén. Que dile al Señor: ayúdanos, Padre, si yo soy un maestro, ayúdanos. házmelo saber. Ayúdanos. Si voy a estar limpiando baños aquí, dímelo, Señor. Amén. Si me vas a usar en mis economías, aquí estoy, Señor. O sea, todos tenemos algo que hacer. Cierra tus ojos. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás con nosotros. Y hoy, Padre, hemos entendido que el renovarnos es también invertir. Y es invertir para seguir conquistando, Señor. Para ir alcanzando, Señor, más y más personas para tu reino, Señor. Gracias, Señor, porque tú quieres una iglesia relevante, Señor. Tú estás hablando a tu iglesia a que esté despierta, a que no nos durmamos, Señor, y que estemos dentro de tus proyectos, Señor, porque queremos ser parte del avivamiento. Sí, sí. Queremos ver tu gloria descender en esta ciudad. Queremos ver esa pesca milagrosa, Señor, utilizando hombres y mujeres sencillos, pasados ya por un proceso de pureza, de entrega a ti, Señor, para poder retener lo que viene, Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, Gracias, porque tú cambias incluso algunas formas, Padre. pero la esencia es la misma, Padre. Tú quieres salvar. Oh, bendito sea. Gracias, Señor, porque tu mano no se ha cansado, Padre, para salvar. Y hoy tu iglesia, Señor, nos ponemos en tus manos, dejando atrás el pasado y extendiéndonos a lo que viene adelante, Padre. Amén. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Amén. Amén. Y amén. Amén. Adoremos al Señor. Adoremos al Señor. Dios, te adoramos. Te adoramos. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez. Pues todo en mí te anhela a ti. Señor, ayúdanos. Ven y Ayúdanos. encuéntrame otra vez. No puedo más, no puedo más. Si tú no estás, ven y encuéntrame otra vez. Pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Ni por un momento me abandonaste. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Ven, Santo Espíritu, aviva estos huesos. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Ni por un momento me abandonaste. El Señor
Dijo el Señor Jesús, boga mar adentro. Señor, hemos tratado tanto de pescar, boga mar adentro, te lo estoy diciendo yo. Y entonces Pedro reaccionó y dijo, pero en tu palabra voy a ir. Y la pesca fue milagrosa. Lo que Dios quiere hacer en tu vida, mi hermano, mi hermana, es milagroso. Pero échale ganas, vamos a más, vamos mar adentro. En el nombre de Jesús, denle el aplauso a nuestro Dios y Señor. ¿Sí se acuerdan de ese canto de quiero ser un radical? ¿Sí se acuerdan? Los que se acuerden, y espero que el pianista y los que están ahí se puedan acordar. Dios quiere que no andemos revoloteando. Dios quiere que levantemos el vuelo como las águilas. No le tengas miedo al cambio. Es Dios delante de nosotros. Vamos ahí. Señor, hazme un radical. Y como el águila volar. Y no quiero revolotear. Señor, hazme un radical. Señor, hazme un radical. Y como el águila volar. No quiero revolotear. Y Señor, hazme un radical. Dame una caña de pescar. Dame una caña de pescar. Y quítame los ojos de pecar. Llena mi vida de pasión. Dame entrega mi visión. Señor, hazme un radical. Como el águila volar. Y no quiero revolotear. Y Señor, hazme un radical. Señor, hazme un radical. Y como el águila volar. No quiero revolotear. Y Señor, hazme un radical. Yo solo soy un eslabón. Yo solo soy un eslabón para traer la salvación. ¿Cuál es la forma para mí? Y de pescar las almas para ti. Señor, hazme un radical. Y como el águila volar. Y no quiero revolotear. Señor, hazme un radical. Señor, hazme un radical. Como el águila volar. No quiero revolotear. Señor, hazme Un radical. Amén. 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 Y Dios te va a hacer y me va a hacer un radical. Denle el aplauso al Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Salude al hermano, salúdelo, abrácelo, bendígalo, béselo en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga.